Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tu palabra porque a través de ella podemos conocerte, conocer tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Y pedimos, Señor, que nos hables a través de esta misma para que podamos tomar decisiones para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, guíanos a través de tu palabra, háblanos, instrúyenos, enséñanos, Señor, qué quieres que hagamos o dejemos de hacer. Y sobre todo, Señor, que glorifiquemos tu nombre. Bendito sea, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y capítulo 17, ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, en el 16, les había preguntado Jesús a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta este momento, entonces, Cristo dice: yo soy el Cristo, y dice: y voy a padecer mucho de los ancianos. Ahora en el capítulo 17, y aquí el escritor toma de alguna forma, pues muy contados los días, dice 6 días después de que, de la declaración del apóstol Pedro, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. De alguna forma se dice que el monte Tabor fue el elegido para la transfiguración. Ahora, aquí hay algo bastante importante. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas, pero sí tenía a un grupo selecto de los apóstoles que le ayudarían en su ministerio posterior. Tenemos a Pedro, que es el que tiene las llaves de la predicación del Evangelio. Tenemos a Jacobo, que sería el primer pastor de Jerusalén. Tenemos a Juan, que es el que termina la revelación de Jesucristo con el Apocalipsis. Entonces tenemos a 3 personas prácticamente importantes dentro del inicio de la iglesia y del cristianismo. A veces uno se pregunta: ¿por qué no yo? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué? Simple y sencillamente son los planes de Dios. Y los planes de Dios, pues de alguna forma, tienen que ver con propósitos, y nosotros dentro del propósito de Dios cumplimos algo muy importante, aunque para nosotros sea lo mínimo. Le voy a decir por qué. ¿Usted alguna vez ha visto un reloj ¿cómo se dice esto? De maquinaria? Es decir, que no sea de esos cuarzo que son de pila. Pero usted ha visto un reloj por dentro, cómo funciona, a través de engranajes, ¿verdad? Uno le va a dar la fecha, otro le va a dar el segundero, otro le va a dar la hora, y hay otros mucho más sofisticados que le miden distancia, tienen cronómetros, y aunque sean de maquinaria de engranaje. Ahora, si usted dice: este engranaje no me gusta, o está muy chiquito, y lo quita, ¿qué va a pasar con el reloj? Deja de funcionar, porque cada una de las piezas del reloj son importantes, aunque uno piense que no lo sean. Para que el reloj vaya marchando y dé la hora con exactitud, se necesitan de todas las piezas. Entonces, en la iglesia pasa más o menos lo mismo. Todos tenemos diferentes dones, talentos, y Dios nos capacita para que dentro de nuestro rango en el cual se nos puso, glorifiquemos a Dios, sea con poco o sea con mucho. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno se le dio 5, a otro se le dio 3, a otro se le dio 1, ¿verdad? Y
y el de 5 lo tuvo que multiplicar, y el de 3 lo tuvo que multiplicar, y el de 1 también lo tuvo que multiplicar, pero no lo hizo, porque dijo, me dio 1, mejor lo escondo, lo guardo, no sea que lo pierda o me lo roben, y le entregue malas cuentas al Señor. ¿Sabe? Cualquier don que tengamos, sea pequeño o sea grande, tenemos que dar fruto para la gloria de Dios. Eso es sumamente importante. No debemos desanimarnos porque a veces queremos ser lo que no podemos ser, ¿no? Por ejemplo, no, es que yo quiero ser predicador, pero tengo pánico escénico, ¿verdad? Y estoy ahí temblando, pues mejor a ver qué sí puedo hacer, algo que se me facilite, ¿sí me explico? Puedo hablarle a mis amigos de Jesús, puedo compartir un pasaje de la Biblia, puedo orar por otras personas, intercediendo por otras personas. Esa es una labor muy grande, loable, de que alguien esté tras nuestro, intercediendo en oración a Dios por las circunstancias que hay en la vida. Y así sucesivamente, usted a lo mejor tiene el don de dar y a lo mejor dice, hay una persona necesitada, le voy a dar una pequeña despensa o alguna otra cosa. Ese es el punto, que nosotros de alguna manera podamos reconocer nuestros dones y empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer. Los otros apóstoles también eran importantes y cubrían otras áreas que son de gran importancia para que el engranaje de la iglesia pudiera continuar. Y es eso, nosotros somos un engranaje para que la iglesia continúe, porque todos los que estamos aquí, un día vamos a dejar de ser, un día vamos a dejar de estar aquí, pero ponemos nuestro granito de arena para que las cosas continúen tras nosotros, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, para que nuestros bisnietos y sucesivamente se pueda dar, que se mantenga el evangelio, porque de otra manera, ¿qué pasaría con la iglesia si no se mantuviera? Prácticamente desaparecería, pero no es el plan de Dios. Por esa razón, Dios puso ahí en Efesios 4:11 a profetas, pastores, maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, es un plan que Dios tiene para que mucha gente sea arrebatada del infierno. Así que, si bien, ¿por qué siempre vemos a Pedro? ¿Por qué siempre vemos a Jacobo? ¿Por qué siempre vemos a Juan? No es que sean, sino cumplían un propósito, ¿sí? No más grande, o sea, realmente los 12 apóstoles van a estar en 12 tronos en el cielo, o sea, no uno, es que yo escribí 3 epístolas, podría decir el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, no, yo fui el primero que prediqué el evangelio y se convirtieron 3000 de una. O sea, no se trata de los resultados, sino se trata de cumplir con el propósito por el cual hemos sido puestos en esta tierra, sea pequeño o sea grande. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí la transfiguración es un cambio de forma. Eso es lo que quiere decir transfiguración, un cambio de forma. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, parece que es el verso 5, cuando dice que no tomó en cuenta el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, entonces, esa parte en la teología se conoce como la kenosis. La kenosis es que el Señor se menguó, se ensombreció. Es decir, cuando Jesús vino a la tierra, vino humilde. No vino con todo su esplendor ni con toda su gloria, sino menguado. Él de alguna manera estaba pues respetando de alguna forma las leyes de esta tierra, ¿sí? Las leyes de la gravedad, de la física. Él estaba aquí sujeto a sus padres. Él estaba, se cansaba, comía, tenía que asearse, dormía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él estaba sujeto a las normas de esta tierra. Pero él seguía siendo Dios.
lo que conocemos como la unión hipostática, que es Dios, Jesús, 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Inseparables y, de alguna manera, menguado para cumplir el propósito de Dios, que era morir en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Así que, de alguna forma, Él en ese momento, ¡pum!, resplandeció en su gloria. Verso 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, esto es sumamente importante. Los dos testigos de lo que haría el Señor Jesucristo en la cruz, y los dos testigos que estarán en la gran tribulación allí en Jerusalén, dando testimonio de que Cristo era el Mesías y que Cristo viene pronto. Esos dos van a morir. De hecho, muchos han de alguna manera hecho teorías sobre quiénes van a estar en la gran tribulación, si Elías y Enoc, porque se acuerda que Enoc no murió, sino que fue traspuesto ahí en el capítulo 5 de Génesis. Dice, caminó Enoc con Dios y fue traspuesto, entonces no murió. Y Elías fue llevado en una carroza de fuego, ¿no? Algunos dicen que son ovnis, ¿no? ¿Sabe? Yo no me meto en tanto problema, pero el Señor no necesitaba ningún artefacto para llevar a Elías. ¿Se acuerdan cuando Jesús ascendió a los cielos? ¿En qué cohete lo hizo? En ninguno. Él fue, se levantó, y así como lo veis irse al cielo, así vendrá en su segunda venida. Entonces, de alguna forma, sin embargo, pues mucha gente piensa muchas cosas, y puede pensar, ¿no? Realmente puede pensar que son ovnis, puede pensar lo que quiera, pero yo trato de alguna manera de mantenerme en el texto, ¿verdad? Y la Biblia dice que fue una carroza de fuego, y entonces fue una carroza de fuego, ¿verdad? No me meto en más problemas. Algunos tratan de interpretar la carroza, ¿verdad? Y van a decir allí que el fuego era la propulsión que tenía el artefacto, ¿verdad? Cuando volaba, y fue tan veloz, y bueno, no lo sé. Yo no estuve ahí presente, por lo tanto no tengo los datos como para decir, así es, hermano, es un ovni. Yo solo me quedo con la ignorancia de decir, no sé, no lo sé, porque no podemos saber todo, y el único que puede saber todo es Dios, y no nos lo dice. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, son estos dos testigos. Verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Saben? Hablando de lo que no se sabe. En una ocasión, en la Ciudad de México, en una humedad que había en el metro de la Ciudad de México, se hizo una figura como de, entre comillas, de virgen, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la gente? La aparición, una manifestación, y le hicieron un nicho ahí, ¿verdad? Ya toda la gente pasa y a la humedad y se persignan, y piensan que ese lugar ya es algo santo. ¿Sabe? Una de las cosas que nos caracteriza y nos debe caracterizar a los cristianos es que nosotros no andamos por vista. ¿Se acuerdan? Santiago también dice, el justo por la fe vivirá. Y otra de las cosas, las experiencias no tienen que cambiar nuestra perspectiva de este libro. Si a usted se le aparece un ángel, porque puede ser, el apóstol Pablo lo dijo, mas si yo o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Así que si a Moroni, si a José Smith se le apareció Moroni, él tuvo que haber dicho, maldito, porque estás predicando otro evangelio. ¿Se da cuenta? Porque el evangelio, la palabra de Dios nunca cambia. No es de que, estábamos mal, ahora estamos bien. Eso mismo pasó con Mahoma. A Mahoma se le apareció un ángel y le dijo todo en lo que es el Corán. Maldito el ángel que dijo eso, porque es un demonio. Así que nosotros, si se nos aparece un ángel, simple y sencillamente, y nos predica algo diferente de la Escritura, como dice la Escritura misma, el tal sea anatema. ¿Ok? No podemos creer eso. Entonces,
Hay circunstancias en la vida que vamos a ver, vamos a experimentar, pero no pueden ser de alguna manera tomados como, ahora es esto, ahora es lo otro. ¿Sabe? En una ocasión me levanté muy temprano y todavía había estrellas en el cielo, estaba oscuro, a prender el calentador de aquel lado. Y a mí me gusta observar siempre el cielo, me gusta el cielo, siempre veo las estrellas, la luna, siempre me admiro, me gusta el volcán y siempre me admiro de la creación de Dios. Y esta vez estaba viendo así y había un triángulo en el cielo. Había un triángulo, 3 estrellas. Y yo estaba viendo y dije, ¡ay, qué bonito! No sé qué. Y ¡pum! De repente una desapareció. Y me quedé así. Y dije, pues, yo creo que estaba medio dormido, o qué pasó, quién sabe. Ahora, yo no voy a hacer de eso algo, porque puede ser que aparezca una luz y después desaparezca. ¿Por qué no? Puede ser. Ahora, no a partir de eso ya me convertí a los ovnis y a los extraterrestres, y ahora predico de los extraterrestres y de los ovnis, y que, o sea, no. Es una experiencia que yo viví, la comparto, pero no es algo trascendental, ni siquiera es algo bíblico. Entonces no podemos quedarnos con nuestras experiencias, ¿verdad? Hay gente que sueña, hay gente que piensa. Una vez me estaba contando una persona y me dijo, ¿sabe? Yo estaba ahí en el hospital y mi hija estaba muy enferma y de repente pasó un ángel del Señor y mi hija sanó. Y yo dije, bueno, no lo sé. Él ya me había dicho que no había dormido en quién sabe cuántos días, que estaba muy cansado y no sé si lo soñó. No sé si lo soñó. Fue tan real que él lo cuenta como si fuera real, pero yo no lo sé. Puede ser que sí, ¿verdad? ¿Sabe? Yo en 2 ocasiones he soñado que me matan. En 2 ocasiones, y lo sentí. De hecho, me desperté por la falta de oxígeno que tenía. Y yo lo vi en mi sueño. Una vez me estaban ahorcando, ¿verdad? Ahí en el sueño, y yo lo estaba viviendo, y de repente abrí los ojos y vi a la persona, y dije, no, pues ya me morí. Volví a cerrar los ojos, me faltó el aire, y ya desperté del sueño y ya vi que había sido un sueño. En otra ocasión, estaba soñando, yo no lo sabía, pero estaba soñando, y vi que me enterraron un cuchillo aquí en el pecho. Yo abrí los ojos porque estaba soñando, abrí los ojos, vi el cuchillo, dije, ya me morí. Y de repente, vuelvo a tomar aire y despierto. Ahora, hay cosas que son muy vívidas, pero no son reales. Solo la palabra de Dios es real. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso debemos, de alguna manera, no tomar tan en cuenta nuestras experiencias. Y si nuestras experiencias, de alguna manera, Dios las permite, es para nosotros. Nada más. No puede uno quedarse y decir, es que yo vi un ángel, es que yo vi un extraterrestre, es que yo vi un ovni, es que yo vi esto, yo vi lo otro. Sí, es tu experiencia, pero si contradice la palabra de Dios, simple y sencillamente es algo fuera de lo normal y de lo doctrinal. De hecho, ¿saben? Las culturas antiguas adoraban a demonios. Y si usted ve los ovnis, los extraterrestres o los alienígenas, prácticamente parecen demonios. Y simple y sencillamente ellos piensan, ellos creen que las civilizaciones se formaron por los extraterrestres, ¿saben? Sí, Satanás ha hecho mucho en todo esto, pero no vamos a echarle la culpa a Satanás de todo, porque Satanás no es todopoderoso. Dios sí lo es. No es omnipresente, Dios sí lo es. No es omnisciente, Dios sí lo es. Así que de alguna manera el sistema de este mundo lo maneja Satanás y las religiones son creadas por Satanás. ¿Para qué? Para desviarlos de la verdad. De hecho, el apóstol Pablo dice que las otras religiones son doctrinas de demonios. Así que uno tiene que ver una experiencia, quedarse con la experiencia, porque dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Otra vez, esta palabra se había escuchado por primera vez en el bautismo de Jesús. Pero ahora la Shekinah, la nube del desierto, ¿se acuerdan? Esa que iluminaba a Israel en la noche y que daba sombra durante el día. La Shekinah.
La gloria de Dios los cubrió en ese momento. Por eso Pedro, Jacobo y Juan inmediatamente pusieron su rostro en tierra y adoraron, porque sabían que Dios estaba presente, y les vino un gran temor para que no se desviaran sus pensamientos en hacer una enramada. Vamos a hacer una enramada, vamos a hacer aquí de que aquí estuvo Moisés y Elías, y entonces la gente va a ir al monte Tabor a visitar a Elías y a Moisés. No, el Señor está en el cielo, y cuando nosotros oramos llegamos a la misma presencia del Señor. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces, no dice ahí, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron al monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Sabe? Muchas veces el Señor Jesucristo dice: no digan, no digan. Las razones solo Él las sabe, porque nosotros no podemos entender cuál será la reacción de los otros discípulos cuando digan: subimos al monte y vimos a Moisés y a Elías. ¿Qué te parece? Quizás metería celos a los demás, quizás no lo comprendían, quizás dirían: son unos mentirosos, quizás sería un asunto de disputa en vez de un asunto de bendición. Entonces, hay veces que de alguna forma se tienen que omitir las cosas hasta el tiempo que el Señor quiere, pero esto solo lo puede hacer Jesucristo. ¿Okay? Dice, seguimos, el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí tenemos que entender dos cosas. Elías viene, o sea, no ha venido, viene, porque después dice, verso 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces sus discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y entonces aquí puede llegar a haber una confusión, reencarnación. Elías reencarnó en Juan, entonces Elías era Juan y no. Tiene que ver con el poder y el espíritu, digamos, en el sentido de lo que Juan representaba para el pueblo de Dios, ¿sí? Pero no que fuera, digamos, literalmente Elías, sino que representaba a Elías en el sentido espiritual, ¿ok? Y Elías va a venir, como lo mencioné hace un momento, en la gran tribulación. Elías va a venir y va a ser uno de esos dos testigos, ¿verdad? Para que las cosas queden restauradas completamente, porque después de que Elías viene a esta tierra, muere en esta tierra porque lo matan a los dos testigos, y al tercer día resucitan, son llevados al cielo y viene el Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, y obviamente se restauran todas las cosas. Verso 14, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lunático aquí se refiere a endemoniado. Muchos de los lunáticos tienen que ver con espíritus malignos dentro de sí. No todos los que están en un manicomio son endemoniados, pero podemos creer que muchos lo son. ¿Ok? Y lo que vemos también es que caía en el fuego o en el agua, lo cual indica que este demonio quería matar al individuo. ¿Sabe? Jesús dijo en Juan 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para dar vida, dárselas en abundancia. Satanás lo que quiere es destruirnos, lo que quiere es que la gente muera sin Cristo. Verso 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido echar. ¿Sabe? Aquí de alguna manera un tache para los discípulos porque no pudieron, y sin embargo
también hay un propósito siempre principal. La mayoría de las personas tiende a seguir a las personas que hacen milagros y se olvidan de quién es el Señor de los milagros, ¿verdad? Jesús detrás de todo. Entonces, Jesús de alguna manera permitía estas ciertas situaciones para que después Él llegara y los ojos fuesen puestos en Jesús, ¿sí? Esto es sumamente importante, por eso el texto que memorizamos hoy, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias que nos pueden desviar, ¿verdad? Hay gente que sigue a hombres, ¿verdad? Porque dicen que tiene poder, porque es el ungido, porque es un profeta, porque es un apóstol, porque es un iluminado, porque es esto, porque es lo otro. ¿Sabe? Puestos los ojos en Jesús. Entonces, de alguna manera, Dios permitía que los discípulos no pudiesen hacer algunas cosas para que Jesús fuese el foco. Verso 18. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Uno, la fe no necesariamente va a ser lo que nosotros querramos. Dice el apóstol Juan que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo nos los dará, pero según su voluntad. Entonces, muchas de las cosas que nosotros pedimos no tienen que ver ni con el reino de Dios ni con su voluntad. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar en el Padre Nuestro, dice: hágase ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, Señor, yo quiero la sanidad de mi ser querido, pero no lo que yo te pido, sino lo que tú quieras. Estamos sujetos, eso es creer. Ahora, decirle a un monte: échate de aquí para allá, sin ningún propósito, no va a suceder. No va a suceder. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que Él sea glorificado a través de los milagros. Dios tiene que ser glorificado a través de nuestra fe. Ok, dice también: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este texto en los manuscritos más antiguos no aparece. Es decir, que pudo haberse añadido posteriormente. Pero de alguna forma sabemos que necesitamos orar. Necesitamos orar y orar sin cesar. Necesitamos de alguna manera abstenernos de ciertas cosas de nuestra vida para mantenernos en la oración. Así que si usted ayuna, hace bien. Si usted ora, hace mejor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, necesitamos estar en constante oración con Dios. Tesalonicenses 4:16, orad sin cesar. Ok, verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Sabe? A veces nosotros vemos lo vacío del vaso, ¿verdad? No vemos un vaso medio lleno, vemos un vaso medio vacío. Es decir, vemos lo peor de las circunstancias. ¿Sabe? Les estaban dando dos cosas. Una, voy a morir, sí, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Con qué se quedaron? Con que iba a morir. No creyeron que fuera a resucitar. Es la razón por la cual se entristecen. ¿Sabe? Si el Señor les dice: al tercer día voy a resucitar, pues uno tiene que decir: bueno, hay un propósito, y a lo mejor hasta hacer preguntas. Y Señor, ¿por qué vas a morir?
Bueno, porque Isaías 53 dice que el Hijo del Hombre padecería, sería molido, sería injuriado, abofeteado, que no abriría la boca. Mira, todo esto se va a cumplir en mi muerte. Pero no preguntaron, lo único que hicieron fue entristecerse. ¿Sabe? Cuando nosotros no vemos con claridad las cosas, reaccionamos emocionalmente. No reaccionamos racionalmente. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que ver las cosas siempre en perspectiva. ¿Qué quiere Dios decirme? ¿Qué quiere Dios mostrarme? ¿Qué quiere Dios hacer? ¿O qué quiere que Dios haga yo? ¿Qué pecado he de confesar? ¿Qué cosa he de dejar de hacer que no le agrada a Dios? Entonces, cuando yo empiezo a ver en perspectiva, no solamente veo el vaso medio vacío, no solo veo el problema, sino que veo que dice la Escritura, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y ahí la pregunta es, ¿todo? Sí, todo. Todo. Todo ayuda para bien. ¿Lo malo? Sí, ayuda para bien. ¿Saben? Muchos de nosotros, a través de circunstancias difíciles, fue que nos acercamos a Dios. Muchos de nosotros, a través del sufrimiento, es cuando clamamos a Dios y tomamos decisiones para servir, para hacer la voluntad de Dios. Solamente a veces, a través de la prueba, es que reaccionamos los seres humanos. Así que demos de gracias a Dios por lo que hemos vivido, haya sido bueno o haya sido malo, pero que eso tenga fruto para la gloria de Dios. No solo que padezcamos, porque todo el mundo padece, buenos y malos padecen. Pero si nosotros, hijos de Dios, padecemos y tomamos la enseñanza que Dios quiere mostrarnos en esa circunstancia, crecemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Sabe? Por eso el capítulo 8 de Romanos dice que todos nosotros sufrimos y de alguna manera Dios siempre está con nosotros. Por eso allí está ese versículo que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el apóstol Pablo en la segunda de los Corintios también dice que Dios es el Dios de toda consolación, para que en nuestros padecimientos también nosotros consolemos a otros. ¿Sabe? No hay mejor consuelo que uno le pueda decir a alguien, entiendo lo que estás sufriendo porque yo lo sufrí, yo lo padecí, sé lo que estás viviendo. Pero si tú nunca lo has vivido, si no has tenido problemas, si no has tenido una pérdida, ¿cómo le puedes decir a una persona, entiendo lo que sientes? Para poder entenderlo hay que vivirlo antes. Así que Dios siempre tiene propósitos en nuestra vida. Así que iba a resucitar. No nos quedemos con las cosas malas, veamos en perspectiva qué quiere Dios hacer. Verso 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Estos eran los que de alguna manera cobraban a todos los mayores de edad 1 dracma anual para el templo. Era casi obligado, era una nada. Pero si lo vemos en una nación, imagínense que hoy se le ocurriera al presidente de la República decir, hoy se va a cobrar un impuesto de $1, todos el día de hoy tienen que dar un impuesto. Inmediatamente tendría ¿cuántos millones de pesos? Pues si somos 130 millones, pues 130 millones en un día. Así que eso servía para el mantenimiento del templo. Entonces, verso 25, él dijo, sí, el Señor paga esto. Yo no sé por qué lo dijo el apóstol Pedro, la verdad es que no lo sé, pero me pongo a pensar un poquito, porque dice, y al entrar él en casa, Jesús lo interrumpe. Antes que hable Pedro, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y él dice, pues de los extraños. Jesús les dijo, luego los hijos están exentos, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, está exento, porque además era para el templo de Dios, ¿cierto o no? Estaría exento, pero como ellos no lo sabían, él dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa él al suelo, y el primer pez que saques, tómalo,
y al abrirle la boca hallarás un estatero. Esto, digamos, sería lo mismo que en estos tiempos un shekel, que de alguna forma, pues, es la moneda actual del pueblo de Israel. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, es maravilloso, ¿no? El Señor Jesucristo le dice, ve y pesca. Si alguien sabía pescar era Pedro, porque Pedro era pescador de oficio. Y va y saca un pez. Ahora, imagínense la escena. Va Pedro y dice, bueno, muy obediente, pone la carnada, tira en el suelo, pica el pez, lo jala, a ver si es cierto, lo abre y ¿cómo caramba se tragó un pez, un estatero, un shekel? Bueno, es la obra de Dios. Dios muestra, porque había hablado de la poca fe que tenían ellos anteriormente, y ahora les dice que podían hacer cosas que eran imposibles, y les da un ejemplo de cosas imposibles. Pescar un pez y que en ese pez haya la moneda para pagar el impuesto del templo. Increíble. El Señor puede hacer cosas increíbles, pero en sus cosas increíbles su propósito es que nosotros crezcamos, que nosotros glorifiquemos a Dios, que nosotros obedezcamos, que seamos mejores personas para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de su iglesia. Él quiere que seamos parte de ello. Por eso es que nos capacita y por eso es que permite que sucedan cosas a nuestro alrededor para que maduremos y en nuestra madurez podamos ayudar a otros. Porque para eso estamos en la tierra, para ayudar a otros, sobre todo a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, para que puedan conocer el mensaje de salvación, que Cristo murió por los pecadores, que Él nos salvó a nosotros, que Él nos perdonó y que nos limpia. Así que de alguna forma, aquí el Señor quiere alimentar la fe de sus discípulos y quiere alimentar la fe nuestra, que creamos que Jesús todo lo puede y que nosotros todo lo podemos en Cristo. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por los apóstoles, porque cumplieron el propósito por el cual tú los llamaste. Y, Señor, te ruego que nosotros podamos también ser obedientes a tu palabra y que podamos dejar de distraernos con las cosas de este mundo para buscar el camino que eres tú, Señor, todos los días, para poder ser y hacer las cosas que quieres que seamos. Bendito Señor, ponemos nuestra semana en tus manos, rogándote bendición para nuestras vidas, crecimiento, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Bendito sea, Señor, porque eres bueno, porque grande es tu misericordia. Bendice, Señor, a mis hermanos presentes, a mis hermanos ausentes. Suple toda necesidad, sana a todo enfermo. Y, Señor, provee para lo que tengamos en esta semana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesucristo.